os traigo hoy toca varias cosas en una, pero parte sobre todo de una base, y es el mundo prehispánico. Es cómo ciertos seres, ciertas figuras eran vistas antes de la conquista, antes de la llegada de los españoles, y qué es lo que fue pasando en el tiempo. Y os traigo un poco de traca final, la evolución para mí más salvaje, y es que al final todos estos seres han tenido su repercusión en el cine. Y vamos a ver las últimas grandes películas del cine mexicano y la repercusión de todos estos seres, de cómo han evolucionado y la impronta, sobre todo, del mundo europeo. Pensar que el mundo antes de la llegada de los españoles, sobre todo si nos centramos en el Valle de México, también me he querido localizar más en lo que es la zona de Mesoamérica, que remitirme hacia el sur, que es otro mundo completamente diferente, pero con ciertos paralelismos, pero ya se ampliaba demasiado. Eso, si os gusta, para otro día. Bueno, evidentemente, como cualquier sociedad, estaba cuajada de seres sobrenaturales. ¿Qué sucedió con la conquista? Bueno, pues todo el imaginario cultural de estas gentes no es que cambie, pero se va a modificar, porque vienen los conquistadores con sus creencias, importadas desde Europa, y no solamente estamos hablando desde la península ibérica, es que se traen creencias que pasan por la península ibérica y vienen desde, pues qué deciros, desde incluso tradición germánica. Un ejemplo sería, por ejemplo, la cacería salvaje y la Santa Compaña. Bueno, todo esto modifica las creencias autóctonas y cambia el mundo fantasmagórico, y es un poco lo que os transmito, lo que va a ser esta aculturación única en historia y en tiempo. ¿Quién son los que van a llevar a cabo toda esta transformación? Fundamentalmente, cuando hablamos de conquista, hablamos de lo que es la conquista militar y hablamos también de la conquista espiritual. La conquista espiritual son los religiosos los que la van a llevar a cabo, y son evangelizadores. Y no nos olvidemos esto, son evangelizadores, tratan de integrar toda su estructura de pensamiento para conquistar de manera espiritual directamente y estar siempre por encima de las creencias nativas. Y entonces, por supuesto, son los que van a iniciar todo este procedimiento. Y lo vamos a ver en sus textos. Hay muchísimas referencias en textos de religiosos, desde un Torquemada, un Hernando Ruiz de Alarcón, o un Motolinía, hay muchísimos. Pero sí que hoy me voy a centrar en uno de los religiosos, que es un poco, como vamos a ver, Fray Bernardino de Sahagún, que es el que más va a describir en su texto la historia general de las cosas de la Nueva España y el Códice Florentino, quien más va a hacer hincapié en estos seres, como si dijéramos, plantando la semilla. ¿Y quién fue Bernardino de Sahagún? Bueno, se piensa que nace sobre 1499, es verdad que de la vida anterior a su llegada a América se conoce poquísimo, y llega con el 1529 con los primeros franciscanos a la Nueva España. Sus 20 años primeros, un poco por hacer biografía, trabajó fundamentalmente de maestro, de misionero, de administrador de conventos, y en todo este trajín lo más importante es que se hace bilingüe y adquiere todo lo que sería el conocimiento de la lengua que se hablaba en el Valle de México, la lengua del Imperio Azteca, el náhuatl. Sobre 1558 se empieza a diseñar su obra magna, encargada por el provincial de la Orden, Francisco de Toral, pero ya se la encarga en lengua náhuatl, es decir, ya se está viendo la importancia de estas técnicas de evangelización, porque si a un grupo de indígenas, generalmente de los de alta cuna, se los enseña a leer, se los enseña a trabajar y se les adoctrina, también hay que enseñarles las creencias, y para eso tiene que haber todo un corpus de literatura escrita. Y bueno, se rodea de un grupo de sabios indígenas. Esto sucede en Tepepulco, que eso está en lo que es ahora el Distrito Federal,
se crea lo que es el Colegio de Tlatelolco, que es un proyecto multicultural donde además de todos estos sabios indígenas, ya sea el equivalente a los médicos, a los sabios, a los hierberos y demás, pues trabajan junto con los sacerdotes de manera muy cercana y este conjunto de sabios, él les da una serie de preguntas y se van a contestar y transcribir en 3 lenguas, en latín, español y náhuatl. Y con una serie de dibujos van a configurar en una columna con las preguntas y respuestas en náhuatl y la traducción al castellano, y en el otro lado están las ilustraciones, y el documento que lleva las ilustraciones es lo que se llama el Códice Florentino. La parte castellana es la historia general de las cosas de la Nueva España. Y que en el libro 5 están fundamentalmente, son un montón de libros, son 12 libros. En el libro 5 es donde va a hablar fundamentalmente de lo que son todas estas técnicas de evangelización y donde se van a identificar, donde vamos a poder identificar y trabajar con los seres prehispánicos que evidentemente por los religiosos fueron considerados como figuras diabólicas, icónicas y absolutamente de Satán. Y tenemos la deidad por excelencia. Traigo un montón de imágenes que no se os haga muy arduos. He querido poner también el texto para un poco que me sigáis, porque entre la mascarilla y lo rápido que hablo, pues que tuvierais un poco también un guión. Bueno, el dios que ellos van a identificar con Satán de manera más clara es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, que se denomina también el espejo humeante. Y es Satán, es el diablo por excelencia. Fijaros, era tenido por verdadero Dios e invisible, el cual andaba en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en el infierno. El texto nos va a reflejar aquello que queremos saber y nos va a permitir investigar sobre lo que nosotros ignoramos. Habla de las cosas sobrenaturales, de las cosas secretas, de las cosas que pueden ser futuras, habla también sobre la adivinación y sí que nos dice que todo este tipo de conocimientos está claramente en relación con esta deidad, no solo de manera directa a través de lo que es la figura del dios, sino también toda la corte que le rodea, pues animales, ciertas aves, como por ejemplo el búho, eran aves de mal agüero que transmitían todo lo que era el poder y el influjo del mal. Y bueno, en realidad esto también es curioso porque por ejemplo, en España, en la zona de Extremadura, en la zona de Galicia, también hay mucha relación con lo que transmiten ciertos animales como mensajeros entre el inframundo, el infierno, y el mundo de arriba. Es decir, que por eso os digo que muchas veces distinguir la aculturación es muy complicado. Mirad, aquí tenemos a Tezcatlipoca. Este es un códice precolombino, ¿vale? Este es un códice, es el Borgia. Un códice es un documento que pertenece a la Mixteca Puebla y es un códice adivinatorio calendárico y la imagen de Tezcatlipoca, la imagen de Tezcatlipoca es muy clara, pero también vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo. Fijaros en todo lo que es la máscara que lleva, es una máscara negra, es una especie de pintura que lleva sobre la cara y esto es común en otras representaciones, pero lo más característico de esta divinidad, del espejo humeante, es justo el espejo humeante. ¿Qué es esto? El espejo humeante lo lleva en un pie que está cortado. ¿Y qué es el espejo humeante? Es el contacto con el inframundo. Los espejos nos transmiten otra realidad, es una realidad invertida. Y al ser un dios oscuro, pues humea en la relación con el fuego. Aquí tenemos otra imagen del Borgia, veis el pie como tiene otra vez el signo del espejo humeante, es un espejo de obsidiana y la voluta, la que hay, es la imagen del humo. Lo otro son adornos, son una especie de penachos hechos de papel que llevaban, son un escudo, son flechas, a veces hay también cabezas que acompañan la imagen, incluso puede haber cabezas clavas. Pero bueno, mirad la diferencia que hay en relación con una vez que llega la conquista. Esto ya son códices coloniales, ¿vale? Tenemos el Magliabechiano, tenemos el Códice Florentino y tenemos el Borbónico.
que están, probablemente estén dibujados por nativos, pero ya habiendo pasado unos años y años largos después de la conquista. Fijaros cómo va cambiando. Realmente casi lo único que se mantiene es la imagen de la cara con las rayas, porque ellos realmente, los españoles, lo que es el espejo humeante que llevaban en el pie, realmente con ese signo, al no pertenecer tanto a nuestra cultura, no se quedaron, y esto ya está pasado por el filtro de la Iglesia. Pero bueno, se identifica perfectamente a la divinidad. Os decía el libro quinto. Bueno, simplemente deciros que el prólogo ya está reconociendo la existencia de estas entidades sobrenaturales, reconocidas y admitidas, que son sobrenaturales e incluso también identificadas para los religiosos. Los naturales, los nativos, van a manifestar, por supuesto, obsesión por lo oculto, y muchas veces toda esta obsesión por lo oculto, en ello subyace también una preocupación por la enfermedad, por determinadas improntas que estos seres pueden hacer en el humano. Es verdad que, bueno, mucho tiempo después, este tipo de rasgos por los antropólogos los vamos a denominar factores de filiación cultural dentro de lo que es la categoría EMIC. La categoría EMIC es aquel pensamiento que hace directamente el pueblo llano. La categoría ética sería lo que decimos los investigadores, que muchas veces no tiene nada que ver una con otra. Bastante más fiable la EMIC porque transmite un pensamiento popular en muchas ocasiones. Y ver un poco un trozo del texto, y es que mal es este que cundió en todo él humanas linaje, y como estos naturales son buena parte de él, cúpolos harta parte de esta enfermedad. Y para que cuando llegados de esta llaga fueren a buscar medicina y el médico los pueda fácilmente entender, se ponen en el presente libro muchos de los agüeros que estos naturales usaban, y a la postre se trata de diversas maneras de estas antiguas que de noche les aparecían. Y vamos a ver estas figuras que se les aparecían por la noche, las antiguas. La primera, en el capítulo 3 del libro quinto tenemos el Yoalteputzli, que es el hacha nocturna. Es una figura, es un fantasma que supone un mal agüero, y esta entidad se la podía escuchar, pero también se la podía ver. Esta entidad parece que se golpeaba, daba golpes en la noche, incluso se golpeaba en el pecho, y hacía un ruido muy parecido a aquellos que cortaban madera. Aparecían las primeras horas de la noche, se supone que cuando era en máximo silencio y el sueño era más tranquilo. Los ministros del templo, los sacerdotes mexicas, aztecas, los tlamacasque, ofrecían por la noche cañas y ramas de pino, eran los que generalmente escuchaban este tipo de ruidos, y era como si un hacha golpeara un madero, y estos golpes se denominaban las ilusiones de Tezcatlipoca, es decir, esta entidad se relaciona directamente con la divinidad que hemos visto, y espantaba y burlaba a los que salían de noche. Lo que nos quiere decir es que aquellas personas que osaban salir en la noche y se encontraban con esta ilusión, con este fantasma, podían suceder varias cosas. Una, que se viniera arriba y que fuera súper valiente y corriera detrás del fantasma, o descrito en el texto como la fantasma, y trataba de asirla en un momento dado, se paraba, se daba la vuelta al fantasma y era la figura de un hombre sin cabeza. Era una cabeza, no, carecía de cabeza, cabeza cortada. El pecho se encontraba abierto en dos, y esas puertas en el pecho que se abrían y se cerraban, dando esos golpes, era lo que se escuchaba. Entonces, si esta persona era valiente y era animosa y se atrevía a meter la mano dentro del corazón de esa puerta que tenía en el pecho, entonces el fantasma le podía pedir lo que quisiera. Cualquier merced, riqueza, lo que fuera, y a cambio le entregaba, bueno, lo que eran las espinas de maguey, que eran para el sacrificio. Es iconografía del sacrificio. Y aquí tenemos al paisanín, aquí tenemos el fantasma decapitado, el valiente que va detrás. ¿A más espinas que le entregara como intercambio? Mejor, más prosperidad. Si encima salía corriendo y escondía el corazón y lo envolvía, el corazón del fantasma, y por la mañana deshacía el envoltorio y veía si se había transformado en algo bueno ellos consideraban que fueran o bolas de algodón, o más espinas de maguey, o plumas, la persona iba a ser afortunadísima durante toda su vida. Pero en el caso de que se hubiera arriesgado y encontrara el carbón,
o un pedazo de manta sucia y rota, entonces el augurio no es bueno, el augurio transmite miseria. Si la persona, podía suceder lo contrario, claro, si te encontrabas a alguien que se le abría el pecho como un vendaval por la noche y se le veía el corazón en medio, pues igual tenía un poco de miedo. Y se escondía en ese caso, infortunio, declarado. Más agüeros y más estantiguas, más ilusiones de Tezcatlipoca. También fantasmas de mal agüero. El que se encontraba con ellas, si fuera valiente, lo mismo, negociaría con sus espinas. Y estas espinas, en este caso, lo que representan son los cautivos de guerra. En caso contrario, si las escupía o apedreaba, era un signo de infortunio. La estantigua también podía perseguir al señor o a la señora hasta el domicilio. Sahagún, a estas estantiguas, las describe también de gran tamaño, en este caso de aspecto masculino, y no tienen signos de mortandad. Es decir, el otro tenía la cabeza cortada y, sin embargo, este no las tenía. Eran más bien a modo de gigante, pero, no obstante, recalcan que son seres sobrenaturales, que son fantasmas. Fantasmas, y yo os estoy diciendo para que me entendáis, son seres sobrenaturales. Fantasmas se van transformando en el tiempo con la colonia. Y, fundamentalmente, si veis, son aparecidos de sexo femenino. ¿Por qué? Pues porque la tentación, el pecado, el miedo empiezan a aparecer con todo lo que es las doctrinas que van sembrando los religiosos, y más sobre todo en relación al mundo de la mujer. Y ya vamos enlazando con la serpiente de Eva, el Antiguo Testamento, todas estas cosas. ¿Veis? La estantigua en realidad no tiene ningún signo de mortandad, no tiene ningún aspecto cadavérico, no tiene ningún color extraño, simplemente es el tamaño y sexo masculino. Más fantasmas, hay muchos. El Tlacanesquimili, que son aquellos que aparecen en la noche. Estos no tienen ni pies ni cabeza, estos van rodando por el suelo y lloriquean como un enfermo. También pertenecen a Tezcatlipoca, es la corte de los diablos. Verlos significaba un mal augurio, infortunio, muerte, enfermedad. Si los fantasmas se aparecían de manera electiva a gente baja y medrosa, que les producía tal pánico que huían, esta gente perdería el espíritu y enfermaría directamente. ¿Que la gente era valiente a la manera de soldados viejos? Bueno, pues el augurio podía convertirse, como los anteriores, en favorable. Ya lo demás, la evolución es bastante similar. ¿Veis? Aquí tenemos otra estantigua. Y otra más. ¿Y aquí qué veis de diferente? Pues es un fardo mortuorio. Más. Vamos a salir un poco de Sahagún. Vamos a salir del mundo religioso. Vamos a mantener un poco la idea de que la evangelización, un poco lo que hizo y la evolución que tuvo, pero vamos a otro ser. Vamos a ir con el o la Nahualli Tlahuelpuchtli. Nahualli, sabéis que son aquellos, bueno, para resumir, aquellos brujos que tenían la potencialidad o bien de sacar ciertas entidades anímicas que llevaban dentro de sí, o bien de transformarse en otros seres, generalmente animales, y ocasionar ciertos efectos en determinada población. Y bueno, ya vais a ver lo que es un Tlahuelpuchtli. Hay un artículo de Alfredo López Austin que los describe muy claramente en 40 clases de magos en el mundo náhuatl. Y ahora vamos a hablar de lo que es el mundo prehispánico, para que veáis cómo luego esta evolución, cómo cambia todo. Para empezar, no tienen género. Puede ser hombre, puede ser mujer. Y eran seres que eran capaces de echar fuego por la boca en la noche. La traducción literal es sahumador luminoso. Otro investigador mexicano, Roberto Martínez González, amplía un poco la acepción en función de la etimología a joven persona luminosa, por supuesto también independientemente del sexo. Sahagún, lo que hemos visto antes, nos dice que era un tipo de nahualli que podía quitarse la pierna para asustar en la noche. Ahora veis por qué la pierna. Y Torquemada también lo relaciona muy claramente con el fuego. Simplemente un ejemplo de nahualis es el venado de nuestro destino, del Borgia, y son imágenes, criaturas metamórficas que son capaces de cambiar
su forma física. Se ve perfectamente con las, se ve con las deidades de abajo y cómo podrían hacer el cambio con las imágenes de animales de arriba. Mirad una cosa. Esto de la derecha es hoy día lo que se considera una Tlahuelpuchtli. Es una bruja. Y la iconografía popular, vamos a ir viéndolo ahora, ha hecho que las Tlahuelpuchtlis pasen de estas imágenes de seres que se quitaban la pierna, más parecidas a lo que os he puesto antes, a esto. Esto es un vampiro. Esto es un vampiro de nuestra tradición. Aunque esté la pintura con el quechquemil nativo, con la ropa nativa, con los adornos en la cabeza, pero vamos, esto es pura imaginería europea. Dentro de todos estos procesos de transformación que os decía de los nahualis o las nahualis, el quitarse la pierna, que nos puede sonar un poco exótico, era algo común. Lo que nos quiere decir que eran la marca que tenían aquellos seres para poder transformarse y llevar a cabo actos maléficos como chupar la sangre de otros seres vivos. Era una forma de transformación. El quitarse las piernas les hacía seres más rápidos, seres más incorpóreos. A veces estas transformaciones no era solamente quitarse las piernas y echarse a rodar, se transformaban, por ejemplo, en pavos, en animales relacionados tanto con lo que era la represión sexual como con la sexualidad ilícita. La sexualidad fuera del matrimonio para los aztecas estaba muy, muy penalizada, y la infidelidad y demás. Guillem Oliver lo va a relacionar, por supuesto, adivináis con quién, ¿no? Con Tezcatlipoca. Y fijaros también el por qué lo relaciona, es decir, un texto que nos describe cómo una figura para transformarse se quita una extremidad y una deidad que su iconografía más clara es que lleva un pie cortado con un espejo que humea de obsidiana, pues evidentemente sí, la relación es clara. Pero ¿qué pasa con este personaje en el tiempo? Pues que se transforma directamente en mujer. Nunca se ha hablado de que fueran hombres o mujeres, pero la evolución es a mujer. ¿Por qué? Bueno, nos llega a la colonia. El sexo femenino y su relación directa con la transgresión, con el fuego, con estas posibilidades de transformación en otros seres, con el daño, como concepto prehispánico, se va a transformar porque todo lo que son las ideas que vienen de la vieja Europa lo van a identificar directamente con otro fenómeno que no tiene nada que ver. ¿Con qué? Con la brujería. Y a partir de entonces se van a considerar brujas, es decir, un español, ya fuera nacido en España y emigrado, o una persona ya nacida en la colonia, era directamente una bruja. No hay más, sin diferencia apenas con las brujas peninsulares. Y fijaros, las Tlahuelpuchtli hacían padecer alucinaciones a aquellos que las miraban por la noche, chupaban la sangre de los niños y los consumían. Aquí, bueno, también se van a relacionar, aparte con el demonio cristiano y la brujería, por supuesto con el vampirismo. Pero es que nunca nadie, antes de la conquista, en todos estos documentos pictográficos, en los códices, incluso en la tradición oral, nadie habló de que un Nahual y Tlahuelpuchtli se dedicara a chupar la sangre de nadie. ¿Veis por dónde viene todo lo que es la influencia? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que las imágenes de brujas, como las conocemos en España, las empezamos a tener en el Nuevo Mundo desde la mitad del siglo XVI y empiezan a aparecer en lo que son los archivos generales de la Inquisición. Porque las brujas europeas sí chupan la sangre a los infantes, y esto lo tenemos en todo lo que es la cornisa cantábrica, en todo lo que os decía de Extremadura y en parte de Andalucía. Y se van transformando, según por regiones, estas brujas chupasangres se europeizan y poco a poco, es curioso, porque además del componente de brujería nos vamos encontrando con ciertas pinceladas de lo que es el vampiro clásico de los textos de Agustín Calmet, de Don Calmet en el Tratado de Vampiros de 1751. 1751, siglo XVIII, siglo de la razón, siglo de las luces, que algunos parece que tenían un apagón mental. ¿Por qué? Porque tuvo en Europa, lo sabéis, de hecho aquí tenemos algún que otro experto en el tema, que me alegro un montón de que haya venido, pues coincide con una de las mayores plagas de vampirismo en Europa,
con unas consecuencias ya no solo a nivel de salud y enfermedad, sino también emocionales y de transmisión cultural muy importantes. El benedictino, don Calmet, paradójicamente su tratado lo hace para ver lo absurdo de estas creencias, para ver lo absurdo que no existían estos seres chupadores de sangre, estos vampiros. Él planteaba directamente que solo Dios es capaz de devolver la vida a los muertos. El tratado del benedictino en Europa produce el efecto contrario, lo que hay es una explosión sobre las historias, teorías, relatos, transmisión oral de vampiros, y de hecho se considera el libro por antonomasia para identificar a los vampiros, y es la influencia directa a posteriori en la literatura romántica, como en Sheridan Le Fanu, en Polidori, en Stoker, en Nodier. Y Calmet, del texto, nos va a dar una serie de relatos antropológicos fundamentales que llegan a la colonia. Y vais a ver al final de la charla cómo hacen su impronta en la colonia. Lo que os decía, que es que ningún investigador de historia y antropología, sobre todo centrados en el mundo prehispánico, pues encuentra que estos hayan chupado nada. Sí que es cierto que Sahagún, en el libro 10 del Códice Florentino, refiere no exactamente las Tlahuelpuchis, sino que ciertos tipos de brujos pudieran chupar la sangre de los niños y espantar a los hombres. Pero aquí voy a hacer un inciso. Chupar la sangre como un vampiro, o sea, dar el mordisco para adentro, no tiene nada que ver con lo que es el chupar la sangre de un individuo prehispánico, porque lo que estos chupaban no era la sangre, eran las entidades anímicas, era a través de donde ellos consideraban que residía el alma, que residía la memoria, era asumir todo eso, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que es el vaciamiento hematológico. Bueno, hay un vocabulario, el primer vocabulario que se hace en la Nueva España, que es el vocabulario en lengua mexicana de Alonso de Molina, de un religioso que hace todas las entradas en lengua náhuatl, náhuatl castellano, castellano náhuatl. No identifica ni mucho menos el término de Tlahuelpuchi con el chupar sangre. Para el término de chupar sangre, literal, es teyolocuani, sino directamente con lo que es la brujería. Y bueno, parece que está claro que esto está escrito por un franciscano, que igual en relación a estos temas podía tener algo que decir. Fijaros en un tema más actual, en lo que ha llegado la Tlahuelpuchtli a hacer y a ser. Entre 1917 y 1922, estamos hablando del siglo XX, el investigador marciano Netzahualcoyotzi Méndez, hay un artículo precioso que lo encontráis en Internet, describe que en el área geográfica de Tlaxcala hay un elevado número de muertes de niños que fallecen durante el sueño, en concreto en un pueblo, en San Bernardino de Contla. Los ataques, que estamos hablando del siglo XX, se atribuyen a brujas y empiezan a prevenirse con ciertos rituales en que usan espejo, tijeras y demás. Por supuesto, espejo y tijeras, ¿de dónde vienen? Son reminiscencias de la colonia, europeas. Absolutamente sincréticas, lo que os quiero decir. ¿Cuándo sucedían las muertes? Pues las muertes sucedían de noche. ¿Y cómo amanecían los niños? Claro, si se mueren de noche, pobrecitos míos, pues pálidos y ya con livideces, ya amoratados, cianóticos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que es a lo que yo voy, la importancia de la tradición. Las autoridades judiciales y políticas deciden respetar las tradiciones, en contra de los religiosos del lugar que decían que esto estaba dentro de lo que era la más absoluta superstición. Y, como veis, en las actas de defunción meten que 8 niños fallecieron por mordida de bruja. Esto está en archivos municipales. Hay otros 2 casos, es una serie de 10, que se van a atribuir las muertes a otras entidades, pero ya entidades médicas como la alferecía, la apatía y la calentura o fiebre. Con esto os quiero transmitir la influencia que pueden tener determinadas creencias en las poblaciones y en poblaciones relativamente actuales, y que incluso gentes que conviven con nosotros pueden dar una importancia a la tradición que realmente la viven, realmente la creen. Vamos con otros fantasmitas. Vamos con las Tzitzimine, o las Tzitzimine.
pertenecen al inframundo de manera directa, pertenecen al cielo nocturno, al Mictlán. El Mictlán para los mexicas, para los aztecas, era el infierno. Y además estos tenían la potencialidad, lo vais a ver, de atravesar varios espacios. La cosmovisión del mundo mexica, azteca, no es exactamente como nosotros, que tenemos cielo, infierno, no. Estos tenían varios campos donde moverse y tenían una bóveda celeste, tenían un inframundo que era considerado como el cielo nocturno, el espejo de la bóveda celeste, y tenían el plano terrenal, y a través de los axis mundi, que eran pasillos, se podían comunicar entre unos y otros. Bueno, evidentemente, los lugares oscuros van a pertenecer al inframundo. Tienen las estrellas de la noche, no necesariamente van a estar en el interior de la Tierra, hay otros sitios en otros planos que se pueden considerar dentro del inframundo o el Mictlán. Y todo esto supone la transformación de ciertas entidades antropomorfas, de ciertos seres, en entidades cadavéricas. Y entonces estas entidades cadavéricas sí que van a tener la potencialidad de devorar a los seres humanos, de causar mal en los seres humanos, y esto van a ser las Tzitzimine. Son seres descarnados, los tenemos en todo tipo de iconografía, fundamentalmente prehispánica, pero también en colonial, en muchos códices, os los voy a enseñar, en el Vaticano A, en el Telleriano Remensis. En uno se describen como seres descarnados, compañeras del dios del inframundo, en otros como estrellas de la noche, pero generalmente comparten una serie de rasgos y es esta identificación con el esqueleto. El esqueleto que para nosotros lo que significa es un signo de diabolismo. Bueno, pues había ciertos momentos en que, fundamentalmente en cambios de era o durante los eclipses, que estos seres podían campar a sus anchas y se encargarían de devorar a los humanos. ¿Cómo uno podía defenderse de ellos? Pues a través de los espejos, porque podían repelerlos o expulsarlos, los podían inducir a volver al mundo del que procedían. Entonces, ese riesgo lo teníamos como seres humanos, de ser devorados, fundamentalmente durante los eclipses, como os he comentado. Y cuando los muertos pueden animalizarse, que también tiene relación con todo esto y luego con el pertenecer a un grupo de seres descarnados. Bueno, en primer lugar, cuando se transforman ciertos segmentos corporales y, sobre todo, esto sucedía cuando los restos de los difuntos no son colocados en lo que era el interior de las unidades urbanas, es decir, no se enterraban como debían de enterrarse. Y la segunda, cuando aquellos que caían en el inframundo, aquellos que iban directamente al inframundo y de manera eventual podían aparecer con forma no humana, en realidad lo que estaban transformando no eran los cuerpos en sí, sino era un reflejo del cuerpo muerto, el ánima o el alma del difunto. Y varios ejemplos de las Tzitzimine. Fijaros, es la mandíbula descarnada, son los pies como garras, ahí tenemos todo el proceso de animalización. Tenemos también las garras cadavéricas, es una iconografía que pertenece a las Tzitzimines del Códice Maglavequiano, es un códice colonial. Tenemos a la vieja hechicera. Aquí lo que os quiero transmitir es, fijaros en el manto de la hechicera. El manto de la hechicera está lleno de calaveras, de tibias, de huesos cruzados. Nos hace relación a la muerte, al inframundo y a la potencialidad que tenía esta mujer como hechicera de convocar este tipo de entidades. Las ciguateteo, también consideradas como Tzitzimine. Una ciguateteo era aquella mujer que fallecía en el parto y adquiría en ese momento, cuando moría la mujer en el parto, adquiría la capacidad de ser considerada como diosa. Iba a un cielo especial y era directamente una deidad, una divinidad. Y así eran. Y tenían también esa capacidad de descender y devorar a los seres humanos. Mirar las imágenes en el Códice Florentino, en un códice colonial. Mirar cómo desciende la ciguateteo, una Tzitzimine, mirar cómo desciende del cielo. O sea, es un descendimiento total
que le podía hacer San Pedro directamente. Y luego mirar también lo que es la imagen del diablo. Ese diablo es europeo, ¿eh? Ya no es un Tezcatlipoca, es un Satán. Venga, otro ejemplo. Vámonos con los vampiros. El dios murciélago, Camazotz. Bueno, ¿qué sucede? El culto al dios murciélago es antiquísimo, 500 años antes de Cristo, sobre todo en el área maya. Y las representaciones de los Camazotz, que son los murciélagos, abundan en esculturas de piedra, en vasas de cerámica, en pinturas, en códices, en topónimos. Y no solo eso, la imagen de este animal nos sirve para dar nombre a poblaciones y a determinar ciertos periodos calendáricos. El murciélago pertenece, junto con otros animales, el búho, la araña, el alacrán, la serpiente, pertenecen a un corpus de animales que se identifican con la oscuridad, la tierra y la muerte, con el inframundo. ¿Pero qué pasa con el Camazotz maya? Bueno, pues tenemos un investigador de finales del 19, principios del 20, Edward Seller, que lo atribuyó al sacrificio y a la decapitación. ¿Por qué? Porque en el Popol Vuh, sabéis que es el libro sagrado de los mayas, hay una escena en la cual Camazotz, que es la deidad que baja del cielo para degollar a los hombres de madera de una de las humanidades mayas, es quien, cuando van los héroes gemelos del Popol Vuh dentro de lo que es su viaje por el inframundo, llegan a la casa de los murciélagos, pues es el encargado de decapitar a uno de los héroes gemelos, a Hunahpu. ¿Cómo lo representaban los mayas? Pues portando en una mano el cuchillo de los sacrificios y en el otro tenía pues, el sacrificado. Es un ser del inframundo, como os decía, que Seller lo atribuye a la decapitación. Es verdad que tiene una iconografía muy característica, en concreto, por ejemplo, en la estela de Izapa aparece directamente en el tocado, vais a ver ahora al dios murciélago, aparece en el tocado de un decapitador, o sea que sí que puede tener relación con ello, pero va mucho más allá. No solamente con el signo de la inmolación, con el sacrificio humano, con el concepto de derramar sangre, sangre, sangre. No, va mucho más allá. Si analizamos la iconografía de las imágenes del periodo clásico, vamos a ver 4 roles en el murciélago. En primer lugar, que representan a un grupo social, pues grupos etnográficos, por ejemplo, en las vasijas de la Alta Verapaz, incluso en Copán. En segundo lugar, representar al murciélago como un animal mensajero, aquellos que portaban ciertos augurios y además eran augurios buenos. En tercer lugar, otro rol es la polinización, la fertilidad. Estamos hablando de que los murciélagos no necesariamente son chupadores de sangre, ojo con esto, que lo que hacen muchas veces es favorecer todos estos ciclos de fertilidad porque lo que llevan son pólenes, semillas y demás. Y que sean, finalmente, y en cuarto lugar, los seres wahís, que son un tipo de nahuales, de aquellos brujos, seres que podían transformarse en animales y demás. Bueno, pues un ser wahí es aquel que puede causar cierta enfermedad, pero no solo enfermedades, también pueden ocasionar beneficios y generalmente aparecen en el sueño de las víctimas. Y aquí tenemos el vampiro, el Camazotz, el murciélago. Aquí tenemos lo que llevó a Seller a pensar que estaba igual en relación con el vampiro europeo. Fijaros en el aspecto, o sea, realmente es la cabeza de un vampiro, de un murciélago. Y fijaros en la imagen de un códice, no es un códice maya, es un códice de la Mixteca Puebla, de la zona, bueno, de la zona más azteca. Y ahí le veis, es la tercera imagen, veis cómo tiene el corazón en una mano y en la otra está el sacrificado, sangrando como si no hubiera un mañana, que es eso que le cae del cuerpo, y con la cabeza también a medio qué. Estos son los seres wahís, ¿vale? Como veis, son representación de unos determinados brujos que están absolutamente humanizados y que eran capaces. Estos son glifos mayas que nos transmiten la relación que tenían estos seres a la hora de producir enfermedades. Y ahora viene, para mí, la parte más
descriptiva de todo lo que os he ido contando, porque todo esto, diréis, esta nos ha metido una turra con Tezcatlipoca, los mayas. Bueno, fijaros en esto. Fijaros en el cine. ¿Qué ha pasado en el siglo XX? Porque podemos hablar de la Tlahuelpuchi y la repercusión en una zona concreta, pero es que estamos hablando de todo México. Y quien dice México dice de que prácticamente la totalidad del mundo que habla castellano, porque es que esto llegó a nosotros. Fijaros, ¿qué pasa con el cine? Mitos que se relacionan con la brujería y el vampirismo, habéis visto que tienen unos orígenes diferentes, pero conforme vamos avanzando en el mundo colonial y nos vamos metiendo en el mundo moderno, se han ido asimilando con la tradición europea. Vais a ver los vampiros y el cine. Hay dos hitos, 1930 y 1972. ¿Por qué? Porque en 1930 tenemos la identificación de México como país ya no solo independiente, sino como en una supremacía sobre el resto de países latinoamericanos, con una identidad nacional muy importante. Y en 1972 es el declive del cine mexicano y vais a ver las imágenes cómo es lo que nos está trasladando. En relación a todo este terror gótico, están reflejando no los seres prehispánicos, están reflejando los seres de la literatura europea del XIX, los seres del romanticismo, aquellos que también han sido retomados por el cine alemán, europeo y, por supuesto, por el cine de Hollywood, por la Universal. Y vamos a ver todas estas películas, porque a final de los años 60 hubo ciertas películas, pues aquí las tenéis, Pánico de Julián Soler, La puerta y la mujer del carnicero, de Alcoriza y de Rodríguez y Chano Urueta, y no solamente abordan lo que es el terror más físico, sino también el terror psicológico. Todo este fenómeno empieza a incluir historias de vampiros, fantasmas, científicos locos, cuerpos que resucitan, autómatas, hombres lobos, momias, zombies, brujas. Estáis viendo que es lo mismo que sucedió en Europa. Tiene, porque lo vais a ver, tiene un puntazo, que lo vais a ver. Y el mal empieza a representarse a través de objetos fantásticos como un hacha o una mano asesina. Vamos a ver, lo de la mano asesina. La mano asesina tiene una importancia tremenda en el mundo prehispánico. Habéis visto, y os he enseñado las chisimine, y dentro de las chisimine las que se llamaban las ciguateteos, las que bajaban planeando desde el cielo. Las mujeres que fallecían durante el parto, los cadáveres tenían que ocultarse de tal manera que no se encontraran, porque había un ejército de personajes que las buscaban, que las desenterraban, que las troceaban y luego comerciaban con sus restos a modo de amuletos. ¿Y el más codiciado cuál era? Pues la mano. ¿Y a qué nos lleva esto? ¿Habéis oído hablar de las manos de Gloria? Harry Potter. Y aquí, ¿dónde estamos? ¿Estamos usando un mito colonial? ¿Estamos usando algo prehispánico? El caso es que algo estamos usando. ¿Cuál es la película primera de terror que se filma en 1933? Pues La Llorona. La Llorona sabéis, ¿no? Es el mito de aquella mujer que le matan, bueno, desaparecen los hijos y llora, llora, llora y se convierte en uno de los presagios de la caída de México Tenochtitlán, porque Moctezuma bueno, pues se le aparece la Llorona, etcétera, etcétera. Va a inspirar luego también dos versiones en años subsecuentes y luego tenemos una muy reciente, pero ya es gringa perdida. Fijaros, 107 películas de terror entre 1933 y 1972. El vampiro en un tercio de ellas. La brujería también se refleja y, por ejemplo, Chano Urueta en El espejo de la bruja tenemos una invocación directa de la bruja al diablo para vengar, para que una mujer vengue a la muerte de su ahijada que la mató su esposo. Y luego, por ejemplo, en 1969 las vampiras de Curiel reviven adorando al diablo y se van a vengar de los humanos que destruyeron sus ancestros. Es que esto nos lo pueden rodar igual en un pueblo alemán
que en México. Es decir, cómo la tradición del Kamasot, el vampiro, el no vampiro, cómo al final la aculturación acaba convirtiéndose en lo mismo, en un fenómeno que se parece más a este tipo de cultura importada. Curiosamente, la figura de la mujer vampiro no es una mujer sumisa, es una mujer que es independiente, que amenaza. Esto sí que lo mantienen y por ello también tienen que ser destruidas. Y el primer vampiro del cine mexicano es Carol de la But, en El vampiro, de una película del 57 de Fernando Méndez, y lo vais a ver. Es que es un calco de los Dráculas europeos y americanos, pero en este caso se adapta más a lo que son los espacios rurales. Y otra muy estereotipada es El vampiro y el sexo, de René Cardona. También estos vampiros se van a integrar con otros seres fantásticos, sobre todo, por supuesto, con hombres lobo y con los científicos locos. Y como os decía, a veces siguen el estereotipo de Murnau, el Nosferatu de Murnau, o más bien de la novela de Stoker, pero el cine mexicano lo bueno que tiene es que es original y se vienen súper arriba. Vamos a ver a las mujeres vampiro, que os las traigo, a los vampiros alienígenas, que creo que también traigo alguno, al vampiro vaquero y al vampiro con la imagen del luchador. Y en relación a la brujería, sí deciros, también os traigo imágenes, que hay una corriente actual que ya, y menos mal, reconoce la figura de la bruja indígena. Y tenemos dos ejemplos muy recientes y altamente recomendables. Las formas antiguas, que se basa en los brujos de Catemaco, la dirige Christopher Allender y nos va a relatar la peripecia de una periodista mexicana que va a regresar a su tierra, a Catemaco, y investiga sobre una serie de desapariciones. Bueno, pues lo que la pasa. Es retenida por los brujos que aseguran que va a estar poseída por una entidad. Hasta ahí puedo leer. Y la segunda es un cortometraje donde trabaja como actriz Yalitza Aparicio. La recordaréis de la película Roma. Está dirigida por Farideh Schroeder y una mujer va a llevar a su hija recién nacida a ver a su familia a la aldea y la hacen participar en un antiguo ritual. Esta la encontráis muy fácil. La otra hay que descargarla, pero esta pincháis en YouTube. Hijas de brujas y tal cual. No dura más de 5 o 10 minutos. Mirad la evolución. Mirad la Llorona. Mirad a la mujer sin ojos. Mirad la aparición espectral. ¿Qué tiene que ver con las imágenes prehispánicas que os he traído, con las antiguas? Fijaros cómo ha evolucionado todo. Y estamos hablando del México rural. Los Dráculas, por Dios, es que los amo profundamente. Tenemos la versión española del Drácula de John Merford, ahí tenemos ahí a Carlos Villarias, y luego tenemos el vampiro de Fernando Méndez con Germán Robles, como el Carol de la Buz, que os decía, y El mundo de los vampiros de Corona Blake, como con Guillermo Murray, el conde Sabotay. Y El vampiro y el sexo de René Cardona, con Aldo Monti como conde Drácula. Si es que son adorables, son Dráculas de los de siempre. Dan cariñito. Venga, más vampis. Fijaros, El vampiro y el sexo. El mundo de los vampiros, el vampiro, si es que son los carteles, iconografía europea a más no poder. El ídolo del diablo en el espejo de la bruja, con una especie, yo no sé si lo veis, de cosa que le sale por aquí, que no sé si pensar si es un falo salvaje, que me extraña pensarlo porque la imagen, pero bueno, esto le salía al diablo. Y luego tenemos la sombra del diablo en el santo contra las mujeres vampiro. El santo contra las mujeres vampiro es un luchador, es encantador. Brujo vampiro extraterrestre en El varón del terror, no tiene desperdicio alguno. Y vampira extraterrestre en Las naves de los monstruos, vampiras espectaculares, todo hay que decirlo. Una iconografía, el hombre ya podía salir hecho un espanto, la mujer, impecable. En fin, una época. El vampiro vaquero,
en el pueblo fantasma. Ahí le tenéis, mirar los dientes, ¿eh? Como para que te enganche. Y el cine actual. La importancia del cine actual. Las formas, la de los brujos de Catemaco, las formas antiguas, es espectacular. Esto sí da miedo. Eso es una imagen con la raya de ¿quién? ¿Quién tenía esta iconografía? ¡Joder! Nuestro amigo Tezcatlipoca. Ahí le tenéis. Y Las hijas de brujas, el corto que os comentaba. Y esta es Yalitza Aparicio. Y es completamente un ritual. La pena de esta película es que no es totalmente en castellano. Y, hombre, ya os digo yo que en un paisaje de esas características y con esas gentes castellano no hablan. Pero bueno, tampoco está mal. Lo que nos traduce es que la imagen hoy día va cambiando, van volviendo un poco a su tradición. Y aquí quiero llegar. ¿Y por qué no la imagen del camasot? Esto es un camasot prehispánico. ¿Y esto? A ver, evidentemente Batman no se ha basado en el camasot, en el vampiro mesoamericano, pero ahí le tenéis. Y hasta aquí he llegado.